Mi intención de hoy es poder reflexionar no solo sobre la violencia de género, sino también sobre la violencia en general, en qué momentos aparece la violencia como manera de comunicación, aunque pensemos que este es el opuesto. La realidad es que la violencia muchas veces, o la agresividad, lo que muestra es una falta de poder poner en palabras lo que sentimos. Entonces, de esta manera es como mostrar un sentimiento de inseguridad a partir de la demostración de la fuerza, o la demostración básicamente de una explosión de emociones que generan en el otro la reacción del miedo. Entonces, si vamos a pensar en violencias en un término amplio, me parece muy importante poder pensar que nos vamos a posicionar frente a dos situaciones. Una va a tener que ver con el hecho de que haya padres presentes, y la otra va a tener que ver con padres ausentes. Vamos a empezar con los padres presentes, es decir, con padres que comparten tiempo en la casa con los niños. ¿Y por qué me refiero y hago esta gran distinción? Porque en la actualidad la realidad es que hay muchos niños que por el ritmo laboral de los padres no suelen estar en su casa. Entonces se genera una ausencia que lo vamos a hablar luego, y si les interesa este tema, les espero que aguarden y puedan seguir viendo cómo se va desarrollando el programa. Pero en inicio vamos a posicionarnos en padres que durante el desarrollo de la cotidianidad de la semana pueden estar en su casa, por lo menos frecuentar en la cotidianidad ambos padres a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una situación de violencia entre los padres? Es decir, que los niños crecen con una exposición a... Por lo general, si son varios hijos, hay uno de los hijos que tiende a tomar el rol de proteger a sus demás hermanos. Por ende, va a tomar el rol de ser el intermediario o el chivo expiatorio, se llama desde la psicología, en la relación entre los padres. Si nos estamos ubicando en esta situación, nos estamos poniendo en el lugar de que, frente a que haya violencia entre los padres, sea violencia física, psicológica, puede ser económica, puede ser también en el plano físico o sexual, en donde siempre va a haber una de las dos personas, que mayoritariamente es la mujer, en donde se vea sometida a la voluntad del otro. Y hago la aclaración de que existen distintos tipos de violencia, porque la realidad es que la que más se tiende a visualizar tiene que ver con la violencia física, con la agresividad física, con los golpes, pero los golpes tienen un momento mucho, digamos, que anticipa a la explosión en cuanto ira y violencia física, que tiene que ver con la violencia psicológica. Y la violencia psicológica, por desgracia, es muchísimo más frecuente de lo que nosotros creemos, y siempre va a estar vinculada a que dentro de un vínculo haya una relación desigual entre las personas. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en relaciones sanas, que sería el opuesto del tema que nosotros estamos hablando, estamos hablando de la construcción de una pareja en donde haya paridad en el poder que tienen entre las dos personas. ¿Qué quiero decir con poder? Básicamente con que haya un feedback o un cambio de posiciones dentro de la relación, en donde haya una persona que ceda, después otra persona que ceda, otra, y dependiendo de la situación, uno o el otro se vaya amoldando frente a lo que quiere. Lo importante es que las dos personas cedan en diferentes situaciones frente a cómo es el otro, y que básicamente se lo pueda respetar en su forma de ser. O sea, que si nos vamos al opuesto, la violencia psicológica tiene que ver principalmente con querer cambiar al otro en cómo es en esencia. Es decir, si, no sé, yo soy una persona que me gusta arreglarme, que me gusta maquillarme, que me gusta vestirme, que soy sociable, va a parecer una persona que quiera coartar mi forma de ser, y por ende yo piense que tengo que ceder porque de esa manera el otro me va a amar. Y acá estoy dando un ejemplo, pero que la realidad es muy frecuente que frente a un vínculo en donde haya desigualdad de poderes,
haya una de las personas que condiciona la forma de ser del otro. Y me pongo yo de ejemplo porque creo que son cualidades que tienen que ver con sostenernos en un lugar que nos hacen sentir seguras para con nuestra imagen y para con cómo nos relacionamos con los demás, que si nos lo empiezan a coartar, aunque vos digas, bueno, pero es una forma de vestir, sí, pero la realidad es que es una expresión también de mi personalidad, y si yo empiezo a ceder desde ahí, hay un lugar en donde ya dejo de tener palabras sobre qué decido hacer y qué no. Entonces, la violencia psicológica puede ser muy sutil, pero sobre todo tiene que ver en cuanto se coarta al otro en la forma de ser y hay una imposición sobre de qué manera es correcto hacer las cosas y de qué manera es incorrecto hacer las cosas. O básicamente pensar en la idea de que existe una sola manera correcta de hacer las cosas, que es según la palabra de una de las dos personas en el vínculo. Entonces, si hablamos de violencia psicológica, va a tener que ver con este lugar de que haya una voz que se imponga frente al otro y a su vez también del lugar de menospreciar o de minimizar o de tratar de exagerado o de descartar el sentir del otro. Entonces, me parece que estos son dos hilos y pilares fundamentales para que pensemos no solamente los vínculos entre nuestros padres, sino también que pensemos el vínculo que tenemos en relación a un montón de personas, porque realmente la violencia psicológica está en un montón de lados y el principal factor para empezar a dejar de vincularnos desde ahí tiene que ver con aprender a verla en primera instancia y por ende tratar de ubicarnos en el lugar de que nuestra percepción y el cómo nosotros somos no es una manera única y universal de hacerla, sino que justamente tiene que ver con nuestra personalidad y nuestra manera de ver las cosas. Entonces, me puse a aclarar mucho de la violencia psicológica porque me parece un parámetro fundamental para empezar a observar cuál era el vínculo entre nuestros padres, si existía un vínculo entre ellos, ¿no? Entonces, en esta posición de dos padres juntos, en donde hay violencia dentro de la casa o hay maltrato dentro de la casa, sea del polo de que una de las personas tiene el control total de la economía, una de las personas tiene la decisión sobre qué se hace, qué no se hace, hay una de las dos personas que tiene un rol en donde se ocupa de hacer la gran mayoría de tareas de la casa, en donde una de las personas es quien puede llegar a tener una reacción de enojo o de ira frente a que algo no sea como esta persona quiere. La realidad es que en el consultorio, en cuanto a hijos que se ponen en la posición de defender a uno de sus padres, sobre todo cuando ve que uno de sus padres está en una situación de desprotección, lo que hace esto en la adultez es llevar a personas a que tomen el rol de salvadoras en sus relaciones en la adultez. ¿A qué me refiero con el rol de salvador o de salvadora? Tiene que ver con el lugar de interpretar que un otro que es vulnerable, sea por condiciones económicas, sea porque, no sé, tiene carencia afectiva a la casa, sea porque le cuesta lo académico, sea porque no encuentra trabajo, sea la situación que sea, o una persona que no esté disponible emocionalmente. Por ejemplo, es una persona a la que se puede buscar querer rescatar. Si no saben que es una persona disponible, no disponible emocionalmente, hay otro capítulo que habla de eso, así que los invito a buscarlo. Pero si nos ubicamos en el lugar de Salvador, vamos a ponernos en el lugar de que nosotros, o sea, como mujer o como hombre, somos los que damos. Y si nos ponemos en el lugar de dar, damos hasta el momento de sentirnos vacíos. Y cuando nos sentimos vacíos, el reclamo hacia el otro es muy grande. ¿Por qué? Porque hay una acumulación, en donde después no hay un lugar de un receptor que está dispuesto a poder darnos porque no lo tiene. Porque básicamente en lugar de querer salvarlo o salvarla, comillas, tiene que ver justamente con tratar de hacerlo más completo. Pero la realidad es que eso no va a depender de nosotros. O sea, no va a depender de una de las partes de la pareja, sino que justamente ese proceso de poder salir de X situación de vulnerabilidad va a tener que ver con el progreso de la persona. Entonces, si ustedes se identifican con este rol dentro de su familia en donde
posicionarse en el lugar de mediadores y de buscar justamente la conciliación frente a los conflictos, observen cómo a la hora de vincularse son frente al otro, porque es muy probable que se expongan a situaciones en donde el otro no sea una persona que se haga cargo, sino que justamente esté buscando un referente, una madre, un padre o una persona que lo ayude para con su sentir. Y esto puede exponer a situaciones peligrosas, por ejemplo, a una persona que se vincule con alguien que tiene un problema de consumo problemático. ¿Qué es lo más peligroso de un consumo problemático? Básicamente que la persona se desconozca de sí misma y que haya reacciones que puedan ser muy hirientes para con el otro. Entonces, ahí básicamente la persona que está buscando salvar al otro se expone a situaciones que realmente son peligrosas para con su integridad física y para con su integridad psicológica, para con su salud mental. Entonces, el lugar de la salvadora o el salvador en realidad es muy peligroso porque lo que hace es poner en segundo lugar al cuidado de nuestra propia autoestima, a nuestro propio autocuidado. Si nosotros queremos cuidar al otro por encima de nosotros, no nos vamos a estar cuidando. Quiero ser lo más esquemática posible porque quiero que lo puedan entender y que haya un dinamismo entre los roles que tomamos frente a nuestras figuras paternas y cómo después esto se traslada a la manera de buscar pareja. Es una manera únicamente directa y la realidad es que si tenemos un rol de intermediarios o estamos en el lugar de chivo expiatorio, es decir, de quien media en la situación entre padre y madre, es muy probable que tengamos en una búsqueda inconsciente, una búsqueda por reparar al otro, por intentar salvar al otro. Y si esto pasa, fíjense, si les cuesta ponerse a ustedes de prioridad, si les cuesta cuidarse a ustedes mismos, cómo intentan cuidar a una segunda persona. Bueno, ahora quiero cambiar de escenario y que vayamos también a padres presentes, pero que frente a la violencia de género, en vez de que haya un hijo que se ponga en rol de protector para con la familia, haya silencio, no se hable, no se diga absolutamente nada de la situación, se lo tenga como algo que está naturalizado, que está normalizado dentro de, bueno, mi familia es así. Por ejemplo, el caso más común es que el hombre tenga, por lo menos en generación más 45, más 50, en donde el hombre tenía un rol muy ligado a ser el proveedor de alimento y la mujer no estaba ligada a tareas que tenían que ver con el trabajo. Que eso no es una situación que esté pasando tan frecuente en la actualidad, pero sí en generaciones más 45, más 50, era muy probable que esto pase. Entonces, si esta desigualdad en cuanto al ingreso económico estaba, la realidad es que generaba un estado de desprotección en la mujer, sobre todo en que no podía elegir. ¿Por qué? Porque el pensamiento de buscar separarse, la verdad es que era algo muy distante, porque ¿y me separo y qué hago? Si yo no tengo sustento económico para poder desenvolverme en mi vida separándome de la persona que tengo al lado, quien provee de alimento, de un techo, de una casa y de todo lo que necesito yo y mis hijos para poder vivir, entonces, ¿qué hago si me separo? Quedamos en situación de indigencia. Entonces, era un condicionante muy grande para que la mujer básicamente quede silenciada a lo que hoy se llama violencia económica, pero que fue muchos años muy naturalizado porque era una forma que socialmente estaba aceptada como lugar de asunción de roles. Entonces, si esto pasaba, si la mujer era quien no tenía mucha voz y voto, sino quien se ocupaba de todas las tareas del hogar, de todo lo que los hijos necesitaban, de que coman, de que esté todo limpio, de esperar al marido con una sonrisa que llegue de trabajar y que nunca se pensaba en la necesidad de esa mujer. Estoy dando este ejemplo porque realmente representa a muchísimas familias. Entonces, si este rol era totalmente aceptado por los hijos y por los dos padres, la realidad es que lo que se hace es naturalizar el hecho de que la mujer está conforme o se siente satisfecha con esa forma de vida. ¿Puede haber mujeres que se sientan satisfechas? Sí. Puede haberlos, pero la pregunta es, ¿todas las mujeres se sentían satisfechas con ese rol
o era una manera de ejercer violencia económica o violencia psicológica para con la mujer que era silenciada. La realidad es que hoy esto no está pasando con tanta frecuencia porque se empezó a hablar muchísimo más del tema y a empezar a pensar que tanto hombres como mujeres en cuanto personas tienen necesidades y tienen visiones y necesidad de tener proyectos y metas a futuro que los motiven a querer avanzar. Entonces, este rol hoy es menos frecuente, lo cual no quiere decir que no exista violencia y que se silencie. ¿Qué es lo que pasa con el silencio? Y que de hecho es uno de los grandes disparadores que a mí me movió en la película. Es que en el caso del actor masculino, no voy a decir nada, así que no lo voy a spoilear, pero en el caso del actor masculino que infringe en la mujer violencia, hay un hecho muy traumático en su infancia que nunca fue hablado, se silenció, se dejó y que fue un hecho traumático de violencia para con una persona que él amaba mucho. Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel inconsciente? Si nosotros amamos mucho a nuestros papás, pero identificamos que hay roles de violencia o cuando vamos creciendo nos damos cuenta que había roles de violencia, la realidad es que es una línea muy fina, porque hay aprendizaje. Si no se habla, aprendemos que esa es una manera posible de amar. Y este lugar me parece súper importante de tenerlo en cuenta porque la realidad es que hoy se habla muchísimo de la violencia, se habla mucho de la violencia de género, se exponen un montón lo que son los femicidios, la corriente feminista ha visibilizado y ha mostrado un montón y ayuda mucho a que sean temas que justamente no se dejen escindidos, no se dejen separados, sino que empiecen a hablarse. Y la realidad es que esto es re necesario, tanto de la violencia ejercida en las mujeres como de la violencia en general, porque siempre va a haber dos lugares, o sea, va a haber un lugar de víctima y va a haber un lugar de victimario y tenemos que darle a los dos lugares mucha importancia porque el victimario también tiene una historia que no lo justifica, pero sí condiciona un modelo aprendido de cómo repite. ¿Qué quiero decir con esto? Porque sé que me pongo muy teórica. En que básicamente nosotros aprendemos de cómo vemos que nuestros padres se aman o nuestras figuras representativas se aman. Aprendemos o por ir al opuesto, al antagonismo, o por similitud. Y en esto hay un montón de personas que se ubican en el lugar de la no disponibilidad emocional en su adultez, porque su aprendizaje de amar tiene que ver con el sentirse inseguros y la compensación de esa inseguridad con generar dolor en el otro o tratar de hacer que el otro los vea en un lugar de poder, por ende de minimizarlos. Entonces, si nosotros aprendemos en nuestra familia que el padre, por ser el representante de mayor fuerza, mayor virilidad y mayor imposición y mayor potencia en su palabra, ponía a la madre en un lugar de sumisión y la madre lo aceptaba porque no había salida de ese lugar que no sea desde tratar de intentar hacer el lugar lo más armónico posible, ¿qué aprende ese hijo? Porque hoy por hoy, por ejemplo, se habla un montón del bullying, se lo lleva como un problema que cada vez es más frecuente, que se expone que los niños son violentos, que cada vez hay más violencia. Y la realidad es que culturalmente, si nos ponemos a investigar sociológicamente, la violencia fue disminuyendo un montón de la época medieval ahora, sobre todo en cantidad de población, pero hoy se expone muchísimo más porque hay muchísima más exposición por redes sociales, lo cual está buenísimo. ¿Por qué? Porque hace que empecemos a generar empatía por personas que quizás ni siquiera conocemos, pero nos hacen repreguntarnos sobre cómo actuamos. Y esto está buenísimo porque la realidad es que el aprendizaje de los niños para con su seno parental es directo. Si hay dos padres que ejercen violencia de la manera que sea, y vuelvo a repetirlo, sea física, sea psicológica, sea simbólica o sea económica, son niños que lo aprenden. Y de hecho, por ejemplo, en el bullying,
se ve de que hay aprendizajes de niños que están muy adultizados, o sea, que tienen un rol como si fueran adultos, o por ejemplo que naturalizan la sexualidad en donde todavía no hay un despertar de el deseo sexual en niños de 6, 7 años, 5, no hay. Entonces eso quiere decir que están expuestos a situaciones en donde en su familia se lo exponen a situaciones o a momentos que no tienen que ver con la inocencia ligada a la niñez. Y en esto, un ejemplo más simple, para no ponerme tan teórica y que ustedes puedan entenderlo de una manera básica, si el padre le pega a la madre, es muy probable que el hijo le pegue o a algún compañero o descargue su violencia para con algún animal o mascota. Y que en esto puedan preguntarse el hecho de decir, bueno, ¿alguna vez fui sádico o le generé dolor a algún animalito, algún insecto, a algo? O sea, que de nuestro entorno también nos motivó desde ahí a que tengamos esa descarga de ese lugar, porque en realidad la agresividad va a estar en todos en cuanto no podamos determinar qué nos está haciendo sentir mal. Y hay una concepción de la violencia que está ligada a la Edad Media, pero que tiene que ver con atacar frente a anticipar que el otro nos pueda hacer daño. Y esto fue previo a que haya gobiernos, o sea, estamos hablando de un momento anárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cual decidía en base a su propia individualidad. Por ende, si uno pensaba que había otra persona que le podía hacer daño, era muy naturalizado que la persona actúe antes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hemos avanzado un montón, hay mucha más racionalidad sobre la violencia, pero sigue ocurriendo un montón y por ende tenemos que seguir yendo a preguntarnos desde dónde nos nace este lugar, sobre todo de compensar nuestra inseguridad en una manera de sostener el control desde la agresividad. Y que realmente desde ahí la persona o yo mismo no me voy a sentir más seguro, sino que vamos a entrar en un círculo de culpa. Entonces es otra manera también de poder identificar si sufrimos violencia en algún momento o si crecimos en un lugar donde había violencia, que aparezca el sentimiento de culpa como un sentimiento muy frecuente, porque el sentimiento de culpa está ligado a que básicamente no hay dos partes que son responsables, sino que hay uno que asume la responsabilidad de los dos. Bueno, mucha info hoy porque me parece un tema súper importante y que a mí en lo particular me moviliza un montón. Es uno de los temas que en el consultorio más me interpelan, porque sobre todo la inconsciencia sobre el rol de poner al otro en un lugar de poder hace que pensemos que la persona que está errada es uno mismo. Y eso es muy dañino porque es difícil que la persona pueda advertirlo. Entonces la finalidad de este programa justamente tiene que ver con eso, con poder por lo menos hacer un ruidito y decir, che, ¿cómo mis papás se relacionaban entre sí? Y esto a mí, ¿cómo me influyó? Mis papás eran dos personas que estaban juntas, se separaron, qué relación tenían. O en otro programa lo dije, piensen en si sus papás no se ponían de acuerdo en algo, cómo lo solucionaban. Si eso ustedes ven que de alguna manera está en ustedes, que hace ruido, que es una herida, repregúntenselo, porque realmente es la manera de que no sigamos relacionándonos y vinculándonos en nuestra adultez desde un lugar inconsciente. Y mientras se mantenga inconsciente, se va a repetir. Entonces, la finalidad es poder decir, bueno, para romper el círculo, como se llama la película, necesitamos saber de dónde venimos. Y si es algo de lo que nos resistimos a poder pensar, y vamos a repetirlo hasta que lo aprendamos. Entonces, bueno, mi finalidad es poder ayudarlos un poco y llegar a ustedes, si lo están escuchando, a que puedan preguntarse de qué manera se están relacionando hoy. Quiero ir a la otra parte que les prometí que lo iba a hablar hoy, que tiene que ver con los padres ausentes, lo cual hoy es una problemática muy frecuente, lamentablemente, que genera un montón de efectos en los niños y en los adolescentes. Hay padres que están ausentes porque abandonan, pero hay otros padres que están ausentes por su trabajo,
porque lamentablemente, si bien no adhiero a que la mujer no trabaje y a que el hombre trabaje, o sea, a esta imposición de los roles, la realidad es que en este modelo de familia siempre había un referente parental adulto dentro de la casa, y que hoy, si las dos personas trabajan, estamos pensando en que los niños se están criando solos o se están criando con mucho tiempo de educadores por fuera del círculo familiar. Y esto, en primera instancia, lo que hace es generar una herida de abandono, la cual en la adultez genera un montón de repercusiones a la hora de vincularnos, pero que principalmente la herida de abandono lo que hace es ponernos o ubicarnos como personas en el lugar de no ser lo suficientes para que nos amen, porque en el niño se interpreta esa ausencia como la falta de cualidad para ser amado, y que por ende se desarrolle una personalidad que busque compensar esa ausencia. Esta personalidad puede estar ligada a la autoexigencia, puede estar ligado a buscar el perfeccionismo, puede estar ligado a poner la atención frente a qué hacen los padres y buscar todo el tiempo compensarlo, o puede ser el opuesto de buscar rechazar ese abandono, de buscar negar ese abandono, y por ende de que no se establezca un vínculo entre padre e hijo, pero que lo peligroso ahí es que la persona está negando algo que siente, y que es uno de los principales disparadores que tienen que ver con las formas autodestructivas de descargar nuestros males. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente al consumo problemático de sustancias. Está muy ligado con la inscripción de la ausencia en cuanto a una dirección parental de cuidado, de caridad, de calidad de tiempo, de escucha, de diálogo. Las adicciones justamente tienen que ver con esto, con el lugar del A separado, dicción, o sea, de la no palabra, de lo no dicho, de lo ausente. Entonces, realmente la descarga dentro del consumo problemático, que hoy lamentablemente también es otra problemática que cada vez se incrementa más, tiene un principal foco en donde hay una herida de abandono, hay una herida de ausencia, que ya digo, no tiene que ver únicamente con que los padres hayan fallecido, sino con que la persona sienta que no hubo personas de referencia. Es duro, lo sé, pero es bueno saberlo, porque también, vuelvo a decir lo mismo, nos vuelve a dar disparadores para poder pensar de qué manera poder sanar esto, poder restituir esto, poder buscar formas también de poder rever nuestra historia y realmente ver si ubicamos a nuestros padres en el lugar de villanos que no estuvieron, que no nos escucharon, que nunca pudieron, o logramos amigarnos más con una imagen de padres que hicieron lo mejor que pudieron, que estaban intentando vivir y hacer lo mejor que podían las cosas, y que muchas veces pueden haberse equivocado, como muy probablemente nosotros, si somos padres, también nos equivoquemos, y que en eso se basa la vida. O sea, todos vamos a tener aprendizaje. En esto, lejos de querer herir la subjetividad de alguien, en realidad lo que quiero hacer es poder decir, ok, todo va a tener una raíz. La violencia también tiene una raíz que puede ser aprendida por antagonismo o por el lugar de intentar hacer lo opuesto, por buscar hacer algo parecido y aprendido, o por ir hacia el otro extremo, pero que las dos partes reproducen lo mismo. O sea, si el antagónico es el lugar de no decir lo que sentimos porque le tenemos temor a la discusión, en realidad también estamos avalando que haya otra persona que tenga poder. Bueno, me voy a ir al último. No, que en realidad el último tiene que ver con esto, con la posición de el sin límites, del no poder visualizar hacia dónde esta ausencia parental nos lleva, porque por ende nada de lo que hacemos tiene consecuencia. Eso es lo peligroso, y por eso está muy relacionado con la adicción o el consumo problemático de sustancias.